Bueno, y como consecuencia de las últimas crisis y sobre todo a partir de lo que han sido algunas políticas nacionales que terminan impactando en la provincia de Santa Fe, hay distintos sectores que se sienten perjudicados y que han levantado su voz de protesta para plantear la diferencia que representan de criterios y ver cómo encaran el futuro de aquí en adelante. Juan Lancela es el secretario general del Sindicato de los Judiciales de la provincia de Santa Fe. Juan, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, está acompañado de María Elena Martínez. María, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿En los tribunales? Sí. En el Poder Judicial, y está pasando muchas cosas. A ver. En primer lugar, el sindicato representa a todos los trabajadores de toda la provincia de Santa Fe. Quiere decir que lo que te contemos con María Elena lo sufre o lo padece un compañero de Tostado, de Rufino, de Villa Constitución y de Las Toscas, en donde lamentablemente desde el año anterior estamos siendo víctimas de una política hostil del señor gobernador, con relación básicamente en particular a la dignidad del trabajador. Te cuento muy someramente de que para ingresar a los tribunales uno tiene que rendir un examen cada 3 años y hay propuestas de ingresos, de corrida de personal y de cobertura de vacantes de cargos que tienen la propuesta del año anterior, del mes de octubre, y que esto a un año de esa situación ha generado muchísima angustia en la familia judicial. Vos te imaginás que hay un matrimonio o una pareja, hay un niño escolarizado, hay un alquiler, y esa inseguridad nos lleva a nosotros que en el mes de abril aproximadamente vimos esa hostilidad y otros tipos de hostilidades que después te lo podemos contar en detalle, que nos llevó a pensar en un plan de lucha para revertir esa situación. Todavía no lo hemos logrado, se agravó a mediados de año con la demora en los pagos de algunos retroactivos salariales. Hoy los salarios están bien liquidados, cuando incluso pasivos lo habían cobrado, y que bueno, generó un caldo de cultivo de una bronca contenida, y bueno, que se manifestó o se manifiesta toda la semana en huelgas, en marchas, en movilizaciones, en reclamos, hasta tanto cese esas hostilidades y poder volver a trabajar normalmente en el Poder Judicial que tanto queremos. Ahora, hace muchísimo que yo no veía una cosa así, o sea, por lo menos en toda la época de escuela universitaria o universidad y carrera, yo no lo había visto desde la época del palíndromo riojano. Sí. Bueno, sí, es verdad eso. En ustedes, ¿no? Porque sí. Hemos visto, porque ese sufrimiento del que vos hablás de la familia también lo viven otros trabajadores dentro de la provincia, pero desde la parte de judiciales, digo. A mediados de la década del 90 hubo un conflicto bastante intenso, se solucionó, y desde ese momento no hubo como actividad propia un conflicto gremial, sí los paros de la CGT, que obviamente como entidad sindical y confederada nosotros acompañamos. María Elena, ¿cuál es en todo caso, después de esta descripción, ¿no? ¿Qué son las cuestiones prioritarias desde el punto de vista de la Secretaría Gremial de resolver de aquí en adelante con el gobierno de la provincia? Principalmente lo que comentaba Juan Pablo, el tema del ingreso de personal y de la carrera judicial, que es una de nuestras banderas en el sindicato y que defendemos porque es parte de nuestra vida dentro del tribunal. Como él decía, gente que rindió un examen hace 3 años, que se lo llamó para ocupar un cargo, para cubrir una vacante y que todavía no ha podido jurar. Gente que a lo mejor renunciado a su trabajo anterior, porque normalmente estos expedientes llevan entre 2 y 3 meses. A nosotros nos designa el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte. Entonces se arman los expedientes con los ingresos y las corridas, se cruzan al Ejecutivo y en 2 o 3 meses vuelven. Por eso decía Juan Pablo, empezamos en abril porque el gobierno empezó en diciembre, dijimos bueno, 2 o 3 meses esperamos, los expedientes no llegaban y bueno, ahí empezamos todo este derrotero de presentación de notas, de reuniones con los ministros, pero sin respuestas. O sea, ese es el conflicto principal. O sea, hubo una gestión de parte de la Corte y de parte de la justicia en general
respetando los términos normales. Lo que pasó es que el Ejecutivo no respondió. Esa es la situación. Exactamente. Nos respondieron diciéndonos dónde estaban los expedientes, en la Oficina Legal y Técnica, que depende del ministro Bastía. Empezamos ahí las reuniones con el ministro de Justicia, con el ministro Bastía, y todos nos dicen lo mismo. Es decisión, la firma de esos expedientes y el movimiento de esos expedientes es decisión del gobernador, pero no una respuesta que nos digan lo van a firmar en 3 meses, o los van a revisar, o no los quieren firmar, y por eso, bueno, ya estamos en noviembre, y eso sigue dando vueltas. ¿Pero estas personas siguen trabajando o la...? No, los que tienen que ingresar no están trabajando. Ah, no. Tuvieron que volver a rendir. Muchos han vuelto a rendir por ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Claro, aclarar, ¿no?, que la gente que toma estos exámenes no es cualquier persona, tiene que tener determinados requisitos, más allá de tener una velocidad con la escritura y demás. Después tienen otros exámenes que tienen que ver con las cuestiones judiciales, ¿no? El examen consta de 3 etapas. Primero hay como vos decís, una prueba de tipeo que es eliminatoria, después hay una prueba de ortográfica, y después un multiple choice que es de conocimientos básicos. Pero cualquier persona se puede presentar a rendir, eso es lo que nosotros decimos. Los exámenes son totalmente abiertos, claro, cumpliendo los requisitos mínimos, que es la edad, la ciudadanía argentina y tener buenos antecedentes de conducta. Cualquiera puede presentarse a rendir. Claro. Y los listados están en la página del Poder Judicial, o sea, no hay nada oculto, no hay nada raro. La gente pasó todas esas etapas, después una entrevista que arma un orden de mérito, y se va llamando a la persona que corresponde en ese orden para cubrir las vacantes. Pero esa gente no está trabajando. Puede ser que esté haciendo alguna subrogancia, algunos de ellos en el Poder Judicial, sí. Pero están esperando que se los llame para empezar a trabajar. Claro. Ahora, Juan, ¿en qué impacta esto la calidad del servicio de justicia para la sociedad? Bueno, ¿Cuál es dónde está la pata que está faltando en este momento de la silla para que haya un equilibrio en ese sentido? Bueno, muy buena la pregunta, porque esto no solamente se da en lo que sería el personal de servicio, sino en el personal administrativo, sino también se da en la magistratura. Es decir, estamos llegando casi a 90 cargos de jueces vacantes, hay más de 20 cargos de fiscales vacantes, más de 20 cargos de defensores vacantes, que por lo tanto eso sobreexige a otros jueces, a otros fiscales y a otros empleados, conjuntamente con secretarios y empleados. Por lo tanto, si hablamos de algún resentimiento, estamos hablando de una sobrecarga de tareas de otros funcionarios que tienen a cargo la tarea de otro juzgado. Tal es así que, por ejemplo, María Elena te lo puede contar en detalle, en la jurisdicción de Rafaela, la circunscripción número 5, hay 4 juzgados civiles, están vacantes 2, hay 2, pero esos 2 no solamente están a cargo de esos 2, sino también el de San Cristóbal y el de Tostado. Acá en Santa Fe hay 11 juzgados civiles, creo que están cubiertos 5, hay 4 vacantes, es decir, sobreexige toda la tarea, pero más allá de eso hay una voluntad, entiendo yo, en este caso de manipular la justicia. Es fuerte lo que digo, porque han cambiado el decreto de designación o el del Consejo de la Magistratura, dejando de lado el orden de mérito para partir de una lista de aprobó o no aprobó, y el gobernador, bueno, designa al que él quiere. Tal es así que la última Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Penal llamaron con un decreto que establecía el orden de mérito. Hubo 2 aspirantes que no rindieron bien, se los permitió competir y terminaron designando al 8º, al 9º y al 18º, lo cual provocó bastante enojo, y que ustedes vieron que cuando fueron al juramento los ministros del señor gobernador fueron abucheados. Sí. Pregunto, ¿qué impacto tiene el conflicto que el Poder Ejecutivo tiene con la Corte Suprema de Justicia en este tema? Y digo, en todo caso, ¿qué interferencia hay desde el momento en que ese conflicto existe en el desarrollo de las actividades de la justicia? En general, declaraciones del gobernador como de quiero remover la Corte Suprema, entendemos nosotros que no es democrático. En una división de poderes establecida históricamente por Montesquieu, existen los contrapesos de los poderes. Por lo tanto, llamamos a la prudencia al señor gobernador, y en última instancia entendemos que un trabajo coordinado de los 3 poderes del Estado llevarán a que él pueda, con ese 1.000.000 de votos que obtuvo, a ser el mejor gobernador en la historia,
Pero lamentablemente ver en el Poder Judicial un obstáculo para su gestión, creo que realmente no sabemos quién lo aconseja, o por lo menos poner en la picota el trabajo del empleado judicial que está repartido y esparcido a lo largo y ancho de la provincia, no solamente en la justicia comunitaria, por ejemplo, o en el Ministerio Público de la Acusación o en el Servicio Público de Defensa. Y te cuento un caso, por ejemplo, el llamado concurso de fiscales subrogantes y no titulares. La ciudadanía tiene que estar preocupada. Estamos hablando de quién es titular de la acción penal, quién te detiene, quién no te detiene. ¿Hay que nombrarlo definitivo o no subrogante? Porque si no, es sujeto de manipulación. Porque fíjate que eso sí preocupa a nuestros compañeros, que nosotros participamos activamente en la Asamblea del Ministerio Público de la Acusación, y a voz cantante, tanto fiscales como empleados, nos plantean esta situación. Bien. Decías vos que en todo caso en Rafael había un tema que plantear. ¿Qué pasaba? Bueno, esto que decía Juan Pablo, de 4 juzgados civiles que están desde hace más de 30 años, porque una de las cuestiones que menciona el gobernador y sus ministros es que ellos quieren que la Corte le dé datos objetivos y que le indique cuáles son las necesidades y cuáles son las vacantes primeras a cubrir. En una ciudad como Rafaela, con el crecimiento demográfico que tuvo, con 4 juzgados de hace más de 40 años y que hoy hay 2 vacantes, y esos 2 jueces se tienen que hacer cargo de los 4 juzgados, más como decía el de Tostado y San Cristóbal. Y después fiscales faltan 7 en este momento en el MPA. Fiscales 2 rindieron como jueces y se fueron como jueces. Una localidad como Frontera, que es muy conflictiva, ustedes habrán oído nombrar penalmente los conflictos que tiene y la litigiosidad que tiene. Después de mucho tiempo se había conseguido crear una fiscalía en Frontera. Al poco tiempo el fiscal ganó un concurso de juez y se fue, y hoy sigue vacante. Entonces todo eso sobrecarga, y después hay que darle una respuesta a la ciudadanía, y el gobernador constantemente está hablando de que necesita una justicia que no sea tan cara y que sea eficiente. Para eso tenés que dotarla de recursos y de tanto humanos como de infraestructura, si no es imposible. Bien. Bueno, ustedes ya vienen levantando la voz desde el mes de octubre. Antes de octubre, y siguen. ¿Qué es lo que se viene breve? Porque tenemos poco tiempo, pero ¿cómo van a seguir? Nosotros estamos esperando en este momento que la promesa del señor Bastía, de Fabián Bastía, se materialice en la firma de los decretos. La semana anterior él tuvo una reunión con la doctora Branicí, la titular del MPA, con relación al pago de los retroactivos. Eso se materializó en el día de ayer. Bueno, y también dijo que él iba a revisar los decretos de la propuesta de la Corte Suprema, y que lo iban a suscribir. Bueno, esperemos que lo hagan. Cosa que no corresponde, porque ustedes se imaginan que la Corte Suprema, nombrando al director de un hospital, nombrando a un docente, nombrando a un empleado público, nombrando a un vial, nombrando a un empleado de la EPE, no tiene facultad el Poder Ejecutivo de revisar actos que hacen a la autonomía del Poder Judicial y a la independencia del Poder Judicial. Por eso nosotros llamamos a la atención y a la reflexión. Hay cosas que no deben ocurrir, como por ejemplo plantear abiertamente la remoción de la Corte. Me gustan los fallos, pero no me gustan las personas. ¿Cómo se entiende eso? Sí, explíquenmelo. Bien, les agradecemos muchísimo la visita. Se nos fue el tiempo del programa por el día de hoy. El tema está planteado y veremos en todo caso la resolución del conflicto, ¿no? Tal vez con diálogo y con participación sea la forma de resolverlo.